Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con Punto de Partida como todos los días, con distintas columnas, ya sean de salud, ya sean de economía, fútbol, el deporte. Y bueno, también siempre conociendo personas y personajes de nuestra cultura nacional. Hoy tengo una invitada muy especial, pero antes, acordate que podés visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde colgamos todas nuestras entrevistas, nuestros podcasts, al igual que YouTube, que ahí están los videos íntegros para que le conozcan la cara a nuestros personajes que estamos invitando. Dije personajes, no se sienta aludida. Bueno, está conmigo Cintia Caballero. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Carlos, gracias por invitarme. Me preocupé, dije, me vas a hacer hablar de deportes. No es mi fuerte, no, por favor, de fútbol no. Y aparte ahora no hay mucho de qué hablar, ojo. Ojo, pero también practicaste deporte. Sí, claro, deportista sí, pero fútbol, ¡ay! No, fútbol no. ¿No soy del fútbol? No soy del fútbol, no. Mi deporte, en realidad el deporte familiar es el vóley. Así que desde muy chiquita cerca de la familia del voleibol y incluso soy árbitro. No me costó nada realizar el examen porque en casa se hablaba del reglamento todo el tiempo. Todos los almuerzos era discusión de lo que había pasado en el partido anterior, así que eso fue una ventaja. Bueno, Cintia, sos dramaturga, directora, actriz, bailarina, sos árbitro de vóley. Viste, lo sumamos. Eso no lo conoce mucha gente. Y estudiaste ingeniería en computación. Es verdad. ¿Cómo se da todo ese compendio? Primero que nada, ¿de dónde sos? ¿Naciste aquí en Montevideo? Sí, Malvin, toda la vida en Malvin. En el barrio. Y bueno, el área multifacética se da por diferentes motivos. En realidad es el interés por querer conocer. En su momento yo estudiaba en la Escuela Nacional de Danza, estudiaba actuación, pero siempre lo vi como un hobby o un pasatiempo. Nunca pensé que podía llegar a dedicarme a eso. Lo hacía porque lo amaba. Y a la hora de elegir una carrera, incluso llegué a manejar ser piloto. Si vamos a hablar de cosas raras, bueno, lo confieso, llegué a manejar ser piloto y en el momento que me fui a informar sobre cómo hacerlo, encontré un afiche que evidentemente estaba fuera de fecha y decía que no admitían mujeres. Mirá. Al año de ingresar en ingeniería en computación, se recibió la primer mujer piloto aquí en Uruguay. O sea, ahí dije, bueno, algo en el destino me indicó que no era mi camino porque evidentemente estaba habilitado para mujeres. Y el tema de ingeniería en computación me fascina en realidad, todo lo que es informática, lo que es programación. Y bueno, quería entender un poco más esa cabeza, esa inteligencia artificial que tienen las computadoras y sobre eso fue que basé mi decisión de anotarme en ingeniería en computación, aunque finalmente el arte me estaba llamando, aparecieron posibilidades de trabajo, me llamaron para hacer un musical y tuve que decir que no porque no me daban los horarios para seguir estudiando como correspondía. Claro. Soy una alumna muy aplicada y también aplicada en los proyectos, no quería no cumplir al proyecto por tener algún parcial o algo de eso. Al año siguiente me vuelven a llamar para otro musical y dije, si no me la juego ahora. Y bueno, habiendo culminado 3 años de ingeniería, me la jugué por el arte. Luego apareció la comunicación y ahí estudié comunicación. Pero primero se dio la oportunidad y cuando vi
que me gustaba realmente, dije, si vamos a hacerlo bien, y ahí empecé mi formación por ese lado. Formación que hoy en día es constante, tenés que siempre estar actualizando. Eso es algo que algunas generaciones no se dan cuenta, o los más jóvenes dicen, bueno, hago la carrera y nada más. No, prepárate para estar en formación constante porque son medios muy dinámicos y hay que estar a la par de la nueva tecnología y las posibilidades que hay. ¿Cómo era Cintia de pequeña? Cintia de pequeña. ¿Qué hacía Cintia? Sos inquieta, ya de grande sos inquieta, Por imagino supuesto. que das vuelta a la casa. Sí, por supuesto, dormía poco. Llegué a mirar los campeonatos de tenis que pasaban al final de las transmisiones televisivas porque no me dormía. Pero tenía, ¿cómo expresarlo? Tenía una variedad muy grande. Por ejemplo, yo iba a estudiar ballet desde muy pequeña, pero en el fondo, en casa, jugaba al fútbol con mis primos, aunque siempre me ponían de árbitro, porque son un poco más grandes. Hoy en día lo entendí, claro, era la nena que iba, bueno. Pero sí, no sé, era muy inquieta, hiperactiva, me gustaba mucho bailar. No sé qué más te puedo contar respecto a mi infancia. Tengo un hermano 7 años menor, con el cual jugábamos mucho, con el cual tuvimos esos momentos en los que no nos entendimos por la diferencia de edad, y fue maravilloso llegar a una edad adulta en la que nos reencontramos y ahora hablamos de par a par. Eso fue muy lindo, notarlo cuando estás en otra etapa y cuando decís, ya estamos en la misma etapa, me encantó. Y cuando eras chica, vos dijiste que hiciste danza, ¿no? Sí. ¿Por iniciativa propia o se te propuso? ¿Cómo fue la historia? Mis anécdotas son divertidas, creo, curiosas por lo menos. En realidad me había indicado la pediatra que realizar algún tipo de ejercicio por un tema de un principio de asma que yo tenía, que por suerte lo superé. Y en su momento el ejercicio que había a disposición me dieron a elegir entre patín o ballet. Yo elegí patín, en realidad, y mis padres no encontraban un lugar al cual pudieran llevarme. Era muy difícil conseguir en ese momento los patines profesionales que requería para ir a estudiar, y mis vecinas estudiaban ballet. Entonces también se podían turnar las madres de irnos a buscar y llevarnos y traernos, y podíamos practicar juntas. Así que finalmente ganó el ballet, no por mi elección, pero en cuanto arranqué me enamoré de la danza. Era lo mío, evidentemente. Y bueno, y también de adolescente participaste en carnaval. ¿Puede ser? Me estudiaste demasiado, me está asustando esto. Sí, tuve la suerte... No en el Carnaval de las Promesas. No. Me enteré después del Carnaval de las Promesas, y eso es algo... ¿Traumático? No traumático, pero que me dio mucha pena porque es diferente el Carnaval de las Promesas. Tiene ese condimento de formación para el carnaval. Yo llegué al carnaval por un casting, una audición abierta que se hizo, en la que luego se formó... 16 años tenía. 16 años, mis padres apoyándome todo el tiempo. Difícil también de pensar que tu nena de 16 años se vaya a mover entre tablados en la noche. Pero bueno, fue superado eso a la vez que íbamos avanzando en ese proyecto. ¿Por qué? Bueno, primero se realizó el casting, quedamos en un grupo finalmente de mujeres que dio la prueba de admisión y que lamentablemente no pasó, pero eso me dio la posibilidad de ser vista por otro conjunto. En este caso estoy hablando de Humoristas Los Jokers. Walter Tuala me convocó para participar de su conjunto, un conjunto muy familiar, y eso también le dio tranquilidad a mis padres, ¿no? A la hora de que me iban a buscar, me llevaban, pero además estaba acompañada por una familia que me cuidaba literalmente porque era muy pequeña. Muy pequeña. Uno con 16 años piensa que se come el mundo, pero ahora uno mira en retrospectiva y decís, bueno, sí, tuve suerte de ser cuidada por otra época familia. También, ¿no? Otra época. Y ahí descubrí lo que era el carnaval. Ellos me enseñaron el reglamento, me enseñaron el reglamento que no está escrito también porque tiene sus cosas que hay que conocer. Y también conocí lo que son los tablados. Me fascinó, más allá del teatro de verano y toda la experiencia de vivir ese mega escenario,
los pequeños tablados a mí me conquistaron, porque era diferente, porque era algo imprevisto siempre. Uno no está como en un teatro, en un escenario en donde todo está cuidado. Vos te podés encontrar con un escenario de una dimensión, de otra dimensión, de tablas de hormigón, 2 micrófonos, 3, 4, 7 micrófonos, depende el tablado, la posibilidad que tenga. Depende también de la gente que haya asistido. Estás mirando muchas veces a ver si llueve o no llueve, si se suspende. Entonces fue toda una experiencia que además me hizo crecer como artista. Muchas veces yo digo, cuando los artistas tienen miedos a los imprevistos, les digo, anda a hacer carnaval. Anda a hacer carnaval y te va a dar todas las herramientas para salir adelante. ¿Esa fue la primera experiencia entonces, digamos, arriba de un escenario? Y profesionalmente sí, porque evidentemente tenía experiencia con fines de curso, claro, y con diferentes presentaciones, claro, de ballet o de teatro, pero no de manera profesional. Así que en los escenarios de manera profesional comencé en carnaval. Bueno, pero a su vez también estudiabas, esos 16 años, después viene la facultad, ¿no? Y tenías que tomar una decisión, dijiste vos, en ese entonces. ¿Dejaste la carrera y empezaste el tema artístico? Bueno, yo me gustaría puntualizar que yo siento que lo hice en el momento apropiado de la vida, porque justamente a los 16 años, al ser una chica aplicada, no tenía exámenes en el verano. Claro. Yo podía dedicar mi tiempo a los ensayos, a los tablados y a todo lo que requiriera el carnaval. Terminabas muy tarde de noche. Claro. Lo máximo que me pasó fue perder varios cumpleaños familiares y cosas de esas que a la edad de 16 años ya tampoco te dan mucha... te prestan mucha atención. No molesta. Y después, bueno, cuando uno empieza a abordar una carrera que requiere más estudio, que requiere más trabajo, o incluso cuando llega la maternidad, yo sé que hay muchas que lo logran y las admiro, pero bueno, en mi caso yo sentía que no quería dejar mi carrera de lado, pero también tenía que dedicar el tiempo que requería mi hija, porque lo merecí, porque quiero cuidarla y ser una buena madre. Bueno, ¿y cuándo te empezás a trabajar, digamos así, profesionalmente? Bueno, a partir de esa experiencia, obviamente, digo, pero tu acercamiento al teatro, ¿cómo se da? Porque también, aparte, sos muy multifacética, ¿no? Radio, televisión. Es difícil convivir todas esas personalidades. Pero yo leía, bueno, vos tenés un blog donde tenés todo dónde has estado, dónde has trabajado, y es impresionante la cantidad de cosas que has hecho en este tiempo. Soy hiperactiva. Me encanta tener proyectos nuevos. En lo que es el teatro, yo considero mi primera experiencia profesional lo que fue Mi Bella Dama, que fue un gran proyecto. También tuve que audicionar. Fue uno de los proyectos que hizo audición, que aquí no se da mucho el tema de la audición. Sí. Y cuando uno viene de otro medio... musical también, My Fair Lady. Venían con las partituras originales, claro, todo para armar un coro muy complejo, dirigido por Omar Varela, un genio que conocí en su momento. Pero bueno, en este caso hubo una audición a la cual te convocaban. Carlos García, que estaba encargado de la musicalidad, me convocó a la audición. Allá fui con muy poca fe, porque yo dije, wow, una audición para un musical de Broadway que se va a realizar aquí de manera profesional. Y bueno, finalmente quedé, me sumé, y cuando arranqué mi etapa teatral, una cosa llevó a la otra, como suele pasar aquí en este medio. Por lo que decía, no suele haber audiciones en el medio local, lo cual me duele mucho. Me gustaría que se convocara más, porque hay mucha gente talentosa que no tiene una primera oportunidad, que no viene del medio, que no tiene un conocido que le dé una primera oportunidad, y que creo que lo merece. Por eso en su momento, cuando realicé la dirección de una obra de teatro para niños y tenía 2 vacantes, dije, voy a hacer audición. Fue complejo, se anotó mucha gente, pero yo quería dar esa primera oportunidad a personas que de repente no tenían cómo hacerme llegar que les interesaba si yo no convocaba a un casting.
Y bueno, ese fue tu primer musical y después hiciste muchas obras más. Por suerte. Vinieron llegando. Pero después tuviste un pasaje también por la televisión. ¿Cómo se da el empezar a hacer televisión? Mi llegada, ¿Fue por casualidad? En realidad, no sé si es casualidad. Bueno, o pero, sea, todo tiene no una causalidad, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo te llega la propuesta? No fue, no fue una intención de comenzar una carrera en televisión. Cuando ya no puedo acercarme al carnaval como componente por diferentes motivos, entre ellos el tiempo y que muchas veces comienzan a ensayar muchos meses antes. La gente no sabe el trabajo que lleva un espectáculo de carnaval por diferentes dimensiones que tiene, y cuando llegan tienen que armar todo rápido, tiene que estar todo cronometrado, es muy exigente. No podía cumplir con eso, pero no quería alejarme, quería seguir difundiendo, quería seguir apoyando, y se me ocurrió en ese momento acercarme a TV Ciudad, que había estado desde el comienzo ahí al lado, que yo los veía apoyarnos siempre cuando estábamos ahí en el Teatro de Verano, y no conocía a nadie tampoco. Armé un currículum que nada tenía que ver con la comunicación, golpeé la puerta del contenedor de TV Ciudad, dejé el currículum, les expresé mis ganas de apoyar al carnaval, y justo necesitaban a alguien que ya conociera la dinámica del carnaval para sumarse al equipo y que pudiera recorrer los barrios de Montevideo y promover todas las actividades carnavaleras que habían en diferentes rincones de Montevideo. Me pareció maravilloso. A eso se sumaba un complemento de investigación de la historia, de los personajes, los lugares, los boliches y todo lo que componía a cada barrio, lo que le daba su personalidad, y para mí fue maravilloso, y creo que eso me enamoró de esta profesión, porque conocí una ciudad en la que yo vivía toda mi vida y conocí aspectos que no tenía presentes, incluso en mi barrio. Eso Claro. me sorprendió, y ahí es cuando vi la magia de la comunicación, cómo permitía unir, cómo permitía compartir cosas que eran nuestras, y por eso decidí después estudiar y dedicarme a esto. Y bueno, y después estuviste en Canal 4. Estuve por Canal 4 realizando encuestas en la calle, realizando entrevistas. También estuve en BTV realizando un infantil que me encantó porque... No sé, a mí me encanta la conexión con los niños desde otro ángulo. Yo siempre digo que no soy esas personas que avasalla a los niños. Sin embargo, el niño se me acerca y me cuenta cosas, no sé por qué. Y a mí me encanta, será porque después uno le presta atención y sigue la conversación desde un ángulo... de par a par, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pensás sobre esto? Y te sorprende porque los niños no están condicionados por nada y te comentan verdaderamente lo que sienten. Entonces fue una experiencia divina para mí poder realizar también ese proyecto. Y bueno, a su vez también seguiste haciendo teatro. ¿En qué momento empezás a dirigir, querer dirigir? ¿Y en qué momento vos empezás a escribir? Porque también escribís. Bueno, arranquemos por ahí. El momento en el que decido comenzar a escribir... ¿Tenías algún proyecto en mente? ¿Tenías algo que querías contar? Exacto. Quería hablar sobre un tema, quería hablar sobre la maternidad, pero no hablar de la maternidad sobre el embarazo, los antojos y esa parte que es totalmente un estereotipo de la madre y que además se limita a una etapa. Quería hablar del después. Cuando ya tenés a tu hijo y cuando te sentís abrumada por todas las posibilidades que hay, por saber si estás haciendo las cosas bien, por saber si es normal, pedís un montón de consejos en ese momento y te aparecen un montón de amigas, cada una tiene su librito, cada una tiene su historia. Entonces yo quería reflejar esa etapa. Y bueno, ahí surgió Soy mamá, pero sigo siendo yo, que era justamente lo que yo sentía en ese momento, que era madre, pero seguía siendo yo, quería
poder seguir realizando mis proyectos, avanzar con mi carrera, pero ser madre, buscar lo mejor para mi hija en este caso. Y bueno, y lo reflejé a través de la comedia, que me parece que el humor es una gran herramienta para plantear un montón de realidades. Muchas veces dicen, no, te estás riendo de esto. No, lo estoy planteando con humor. Claro. Porque me parece que es más sano reírnos de uno mismo, reírnos de lo que en un momento nos superó, de lo que tuvimos que superar. Así que lo hicimos a través del humor. Eso es un poco cuando uno mira para atrás y dice, ¿cómo me podía ahogar en este vaso de agua? Y después te reís de eso. Ay, qué lindo cuando miras para atrás y ves lo que superaste. En este momento en el que el mundo está tan caótico, uno se abraza de ese sentimiento en el recuerdo y pensar que lo vamos a sentir todos juntos en este caso. Pero sí, para mí fue maravilloso. Obviamente la obra fue dedicada a mi hija. La realizamos aquí, después la realizaron en Calle Corrientes, en Argentina, les fue muy bien. ¿Cómo fue ese sentimiento de que tu obra llegara a Buenos Aires? Aparte, estamos hablando de la Calle Corrientes, los principales teatros de Buenos Aires. Sí, un trabajo muy profesional que realizaron. ¿Cómo llega eso? Bueno, la productora Natalia, ella había venido a hacer su monólogo aquí y vio la obra por un conocido en común y le encantó, entonces presentó el proyecto allá, seguimos en contacto y siguieron adelante con una fuerza que a uno, no sé, le mima el corazón. Cuando toman tu proyecto, lo adoptan y lo defienden como debe ser. Y fue maravilloso poder ir a ver el estreno. Me dio mucha gracia porque estaban muy nerviosos porque, claro, tenían un par de mechas sobre la política de allá, entonces estaban nerviosos de que yo lo aceptara. Claro. Y a mí me parece lo más natural del mundo, lo estaban poniendo en un contexto local, hablaban de, en ese entonces, la presidenta Cristina Kirchner y habían un par de mechitas, nada, que era para darle un contexto local que me parecía totalmente natural. Pero lo defendieron, yo notaba el cariño que le pusieron a la obra. Claro, todas mujeres, claro, fui a ver el estreno y fue maravilloso, verdaderamente me emocioné. Es tal cual como soltarle la mano a un hijo que ya sabe caminar. O sea, era mi hijo, estaba ahí y lo estaban defendiendo un equipo argentino con todo el corazón. Fue muy emocionante. ¿Te ganó el teatro? ¿El teatro? ¿A vos te ganó? Haciendo esto es una pasión para vos. Sí, yo creo que mis dos vocaciones principales, que las podemos dividir en teatro más allá de los diferentes rubros que hay, y comunicación, se complementan, las necesito. En determinado punto me di cuenta que con el teatro uno se transporta a otro mundo. Estás viviendo ya sea en otra época o en un mundo ficticio o en una historia particular. Entonces uno se encierra en esa nueva historia, en ese nuevo mundo. Y la comunicación te permite la conexión con el lugar en donde vos estás, con la actualidad de lo que está sucediendo. Entonces los siento totalmente complementarios. También has participado de varias obras de teatro que han recibido premios. Sí. Y otros que han tenido muy buena repercusión, ¿no? Por ejemplo, creo que es Tu cuna fue un conventillo. Ganó Florencio, ¿no? Ganó el Florencio a Mejor Musical. Tengo la suerte de haber estado en muchos musicales que ganaron el Florencio a Mejor Musical y también de haber estado en grandes clásicos, como te había comentado, el tema de Mi Bella Dama. Después estuve en Cabaret, en La Jaula de las Locas. Estoy segura que me voy a olvidar de alguno. Y Tu cuna fue un conventillo que en realidad es un sainete, pero fue adaptado por José María Novo a un musical de tango en vivo. Una maravilla de producción, la disfruté tanto, un equipazo numeroso como debe ser, porque un sainete tiene muchísimos personajes. Y bueno, cantando en vivo, compartiendo escenario con Cristina Morán, que además de compartir el escenario te transmite un montón de sabiduría. Una profesora, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de compartir escenario con muchos profesionales. No quiero empezar a dar la lista porque me voy a olvidar de alguno. Y va a ser lamentable, pero siempre tuve el impulso de intentar ir temprano, de intentar escuchar, porque
ellos, aunque no te lo digan como una lección, siempre transmiten un montón de experiencia que es bueno incorporarla, un montón de herramientas que se los da su carrera y su trayectoria, y ellos siempre quieren compartirlas. Lo que pasa es que uno tiene que saber escucharlas, y creo que he aprendido muchísimo de esas charlas con los profesionales que uno admira y que tiene el placer de estar ahí al costadito. Claro, a mí me pasa con gente, por ejemplo, de la comunicación con la que he trabajado, con muchísimos años, que te lo hacen más sencillo. Claro, porque además es interesante notar que la teoría uno la puede aprender, pero en la práctica no es exacto, porque depende de otros factores que te van a afectar únicamente a vos en el contexto en el que estás, en el contexto de trabajo, de la disponibilidad de herramientas que tengas. Entonces, cuando estás trabajando con profesionales que se están moviendo en tu medio, ellos ya tienen ese camino recorrido. Entonces, por supuesto que vale la pena escucharlos. Y soltera, casada, viuda, divorciada. ¿Fue un reto? Tremendo reto, tremendo proyecto maravilloso. Alejandro Caballero, el productor. ¿Te fue a buscar? Sí, en realidad ya estábamos trabajando con él en Confesiones de Mujeres de 30. Sí. Y me plantea que tenía este proyecto para realizar al año siguiente, que era un gran desafío porque eran 4 personajes muy diferentes a realizar por una única actriz, realizado en Brasil, un mega éxito por grandes figuras de la televisión de Brasil. Y además tenía el condimento de poder abordar la misma gráfica y la misma estrategia publicitaria que incluía realizar una producción de fotos al desnudo, a la cual yo dije, sí, no hay problema, me hice la recanchera. Y cuando llegó el día, bueno, pasé un poquito de nervios, lo tengo que confesar, pero me sentí muy cuidada, un equipo muy profesional, y por suerte conté con Alejandro Martínez en la dirección. Me sentí muy cómoda trabajando con él, me acompañó en todo el proceso de creación de cada uno de los personajes, cuidó cada uno de los perfiles, que es muy importante cuando realizas una producción jugada, así que me contuvo un gran equipo de trabajo, y bueno, en su momento el Teatro del Centro, que también era un equipazo a disposición de este proyecto. ¿Vos habías hecho algún monólogo ya? Monólogo sí, no espectáculo unipersonal. Por ejemplo, claro, en la obra... claro, porque era una obra completa que la interpretabas vos sola. 1 hora 20 de texto en mi cabeza, sin música, por decir, no había un tema claro. en el medio, habían transiciones musicales, pero seguía de largo. ¿Y cómo cambiabas el chip? Me cambiaba en el escenario, cuando hacía la transición de un personaje al otro, y mientras me iba cambiando el vestuario yo ya tenía que ir cambiando el chip. No tenía más de 20 segundos, 30, para cambiar de un personaje al otro. Por eso era un gran desafío, y recuerdo particularmente la adrenalina que sentía cuando comenzaba la obra. Me van a entender muchos colegas, ese blanco que te viene y decís, ¿recordaré todo el texto? Y bueno, y después, como tiene el trabajo correspondiente detrás, sí, el texto sale, las interpretaciones salen. Había un monólogo que requería mucha coordinación con el equipo técnico. Estaba Joao y estaba también Janina. Estábamos trabajando todo muy coordinado porque tenía una dinámica de serie de televisión muy moderna. ¿A qué me refiero? Que pasaba de una escena a la otra, iba y volvía en el tiempo, basado en el cambio de luces y en un cambio casi instantáneo en mi mente. Y eso fue un gran desafío, requirió muchísimo, muchísimo trabajo de todo el equipo. Por eso siempre destaco que fue un unipersonal, pero que tenía un gran equipo detrás y que eso lo hizo posible. Sí, una obra también muy compleja también en el tema del guión, porque creo que el guión lo escribieron 4 autores distintos, ¿no? Sí. Bueno, lo requería. Y después armar eso para llegar a la conclusión también estaba buena la obra.
Claro. La conclusión que tenía. Sí, tenía un remate muy particular, no lo puedo decir porque si en algún momento lo toma otra actriz me va a odiar, pero sí, la verdad es que un trabajo espectacular, formidable, el texto que realizaron, evidentemente por los diferentes perfiles psicológicos que tenían y por cómo estaba basada en diferentes aspectos sociales, requería de un equipo atrás, evidentemente. Sí, bueno, vi pedazos de la obra y los personajes son muy distintos, sí. Muy distintos. Sí, bueno, en realidad cuando uno trabaja como actriz o como actor, te pasa que te tenés que desdoblar mucho, ya sea en una misma obra o a veces estás realizando 3, 4 obras a la vez. Claro. Entonces muchas veces te dicen, ¿cómo convivís con todo eso? Bueno, es parte de la profesión. Es muy común escuchar a un actor repasando letra y diálogos mientras va caminando por la calle y que te miren de forma extraña por lo que estás diciendo. Después razonás lo que estás diciendo y puede llegar a ser llamativo en la calle, ¿no? Cuando estás repasando algún arranque de ira o algo de eso, lo estás repasando para llegar al ensayo como corresponde y de repente te mira la gente como diciendo, habla sola, ¿qué le pasa? Pero bueno, los actores es lo más normal del mundo. Bueno, también seguiste en esa época haciendo otras cosas como también en radio. Comenzaste a hacer radio. Yo te conocí con Noche de 10. Sí. Hermoso proyecto. Hermoso proyecto. Que estaba Elsa Lebrero, ¿no? Sí, arrancamos con Elsa y tuvimos muchos integrantes en el equipo. También estuvo el Bananita, Daniel Piñata. Estoy segura que me voy a olvidar de alguien porque también teníamos columnas que fueron variando a lo largo del proyecto. Fueron 2 años en El Espectador, un proyecto que tenía otro condimento. Vos no estabas en el arranque, ¿no? Yo me sumé, es verdad. Me sumé en el 2016 y fue muy lindo porque encontramos una conexión muy particular con la gente en ese horario de la noche. Adoro la radio y adoro la radio en el horario de la noche. Es muchísimo más cómplice. Acompaña. Totalmente. Una radio que tenía alcance a todo el país y que en su momento sentíamos que estábamos todos conectados, nos avisábamos cosas del clima. No, acá ya está lloviendo. No te puedo creer. Pero con una distancia de kilómetros que se reducía, estamos todos juntos pasando una noche de 10. Tuvimos también lo que fueron las trasnochadas celestes para hacerle el aguante a Uruguay. Ay, no, lo que nos divertimos fue maravilloso. Maravilloso sentir eso, que se había creado un grupo de amigos entre el equipo y todos los oyentes. ¿Vos no habías hecho radio? Sí, ya había hecho en AM10 y también en CX42 y también en radios online. Pero bueno, era la primera vez que hacía el horario de la noche y fue muy gratificante. ¿Te llenó? Sí, me sentía libre de poder expresar mis opiniones y además de poder hacer travesuras, de poder jugar a ser pícaros con diferentes temas. Fue muy divertido. Se había formado además un equipo maravilloso y eso es muy importante. Capaz que cuando uno arranca no ve la importancia de formar un equipo con buena onda, con compañeros, que nos apoyemos. A veces es difícil de lograr, pero cuando lo conseguís es divino. Y después seguiste con otros proyectos. Seguimos con otros proyectos. Estuve un par de años también en Radio Cero, que es otro perfil porque es FM, claro, más basado en la música. Bueno, pero estuviste en un horario que muy alto para competir, o sea, estaban compitiendo con Pettinati en esa hora. Sí. Por ejemplo, para decir algo, nosotros sabemos lo que es Pettinati en radio, ¿no? Por supuesto, no, el que lo quiera negar no sabe de qué está hablando. No, sí, horarios difíciles, pero también se formó un equipo en el que habíamos abordado diferentes temporadas. También me tocaba de repente el fin de semana por determinada temporada, a veces la noche, pero el horario principal, que era 5 p.m., estábamos allí haciendo el aguante y abordando
un perfil en el que queríamos apoyar a los artistas nacionales, ¿no? Era el espacio de música nacional y eso siempre me gustó desde el primer momento, apoyar a nuestros artistas. Más allá de los músicos, también tratábamos de difundir cosas locales y de acompañar a la gente en ese horario que la mayoría está terminando la jornada. Digo la mayoría porque muchos les tocaba el contrahorario y estaban arrancando, pero cuando acompañas a la gente en su retorno a casa necesitas un poco de relax, de buena onda, de buena música, y ahí estábamos haciendo el aguante. Claro, la propuesta era distinta. Creo que la radio también tiene eso, que vos podés jugar con las distintas propuestas, ¿no? Sí, la radio tiene magia, la radio. La radio es otra cosa, uno puede jugar con diferentes tonos, con diferentes silencios y la gente preguntarse de qué se está tratando. Podés ponerte formal en un momento y de repente desbarrancar, como me encanta a mí. Así que sí, soy una enamorada de la radio, no puedo decir otra cosa. Y te permite ser más espontáneo también, ¿no? Sí, puede ser. Yo no soy una persona tímida ante cámaras. Soy una persona tímida en la vida real. Igual creo que vos fuiste soltándote cada vez más. Yo veo los primeros, salidas al aire tuyas de televisión y las últimas, y hay un abismo. Por supuesto. Bueno, y eso me gustaría destacarlo a los que recién están arrancando, ¿no? Hay un proceso que uno tiene que ser muy crítico con uno mismo, pero no crítico desde un lado negativo, sino crítico para bien. El primer año que yo estuve en TV Ciudad, creo que vi todas y cada una de las notas y los copetes que hice 2 o 3 veces, tanto en la isla, me sentaba al lado del editor, además de ponerme a disposición del equipo de que me dijera de qué manera le quedaba más práctico o cómodo para trabajar y agilizar todo el trabajo para crecer uno. Y yo creo que ya desde el primer año al segundo se nota un crecimiento y me siento orgullosa de haberlo realizado. Me siento bien de ver mi trabajo y siempre buscar para dónde crecer. Ahora, no me sentaría a mirar mis primeros trabajos. Creo que nos pasa a todos. Son muchos años de diferencia en este momento. Bueno, sí, pasa así. A veces ni querés escucharte. Dices, está bien, lo hago, pero no lo escucho. Pero en el momento, aunque uno no tiene ganas, tiene que hacerlo, porque te ayuda a crecer. Eso es lo importante. Bueno, y llegó un mimo, ¿no? Ay. Llegó un mimo en el año 2019, ¿no? Que fuiste Mujer del Año. Wow. ¿Cómo te llegó eso? ¿Cómo te llegó a vos personalmente? ¿Cómo te llegó el reconocimiento? Me llegó de manera muy inesperada. No lo veía venir, nunca lo imaginé. Vos dijiste en la ceremonia que estabas pasando un momento muy especial. Sí. ¿Fue consolador? No sé si fue consolador, pero sí fue muy importante porque al estar pasando un momento complicado a nivel personal por muchos aspectos, uno primero se apoya en el trabajo, que siempre te hace bien porque te enfoca, porque te encamina, porque tenés que rendir, te tenés que concentrar y hace bien anímicamente. Pero además hay un pequeño sentimiento que uno tiene de espero que mi situación personal no afecte mi desempeño laboral. Que te desenfoque. Exacto, y creo que en realidad ese premio vino a destacar todo lo contrario, que me enfoqué como debía ser, que le metí al trabajo y que finalmente dio sus frutos. Y fue muy importante sentir que esos problemas que yo tenía a nivel personal no estaban afectando mi desempeño, todo lo contrario, me permitió enfocarme muchísimo más y seguir adelante. Eso fue lo más lindo de todo. ¿Cómo te enteraste de...? Estaba en Radio Cero, estaba al aire y me llegó un email en el que me informaban que había sido seleccionada como Mujer del Año en conducción de radio y me solicitaban que confirmara mi asistencia a la premiación y etcétera, los trámites que había que hacer para que todo quedara en orden. Al principio no pude leer bien, en el corte leí, no lo podía creer,
enseguida captura de pantalla y compartir con la familia, que es la que siempre te apoya. Y bueno, después a disfrutar. Fue una premiación diferente. Uno siempre se acerca a un montón de eventos en los que destacan ya sea colegas o a otros rubros. Y en ese caso, bueno, sabía que me tocaba recibir un reconocimiento por mi labor y fue muy importante. Así que agradecida a esta premiación Mujer del Año que siempre está apoyando. Bueno, y también tenés una niña que también le gusta un poco la comunicación también, ¿no? Eso nos enteramos. Sí, es verdad. Bueno, nace de ella el interés. Pero vos le das apoyo. Sí, por supuesto. Yo intento seguir lo que a ella le gusta. La envié a estudiar danza aproximadamente a la misma edad que yo comencé y no le interesó tanto. Y dije, bueno, si no le gusta, no la voy a obligar. Y al año encontramos que a ella le gusta gimnasia artística, fascinada con la gimnasia artística, todo el día en casa haciendo paro de manos y acrobacias. Pero bueno, a ella la hace feliz, así que ahí la estamos apoyando, intentando entender esa disciplina que no domino tanto. Y a los 7 años me dijo, mamá, quiero ser youtuber. ¿Ok? Bueno, y ahí empezamos a hacer transmisiones en vivo. No la tengo que guiar mucho, ella tiene su propia iniciativa, lo quiero admitir. Sí, hubo una vez en la que yo comencé a hacer una transmisión en vivo a la noche, estaba cocinando, de esas que no tenés ningún interés en particular, simplemente para interactuar, y ella estaba mirando la tele y le dije, bueno, mirá, voy a hacer una transmisión en vivo, si vos querés participar, vení y comentás a la cámara. ¿Para qué? Le dije eso, apagó la tele, se acercó. Te robó la cámara. Y estuvo hablando 1 hora de corrido, impresionante. Tiró el chivo de soltera, casada, viuda, divorciada, que en ese momento estaba, lo dijo a la perfección, con todos los horarios, los días, como decía el spot. Y estuvo hablando sin ningún problema. O sea, ella se desempeñó sin armar guión, sin saber de lo que iba a hablar, y ahí es cuando uno dice, bueno, le gusta, hay que apoyarla y veremos qué sucede. Hoy en día me tira a otras profesiones que tiene ganas de estudiar, pero bueno, es muy chiquita, ya vamos a ver a qué se dedica finalmente. ¿Cómo sos como mamá? A ver, esa es difícil. Tengo que analizarme. A ver, soy muy cariñosa. Te dije que era como entrar en el psicólogo. Soy muy cariñosa, creo que capaz que la hice demasiado mimosa. Soy muy sobreprotectora. A veces me digo a mí misma, bueno, tenés que soltarle un poco la mano, tenés que dejar que ella intente. Pero bueno, es algo que lo reconozco, me parece que es un primer paso. A ver, soy sobreprotectora, ¿qué más puedo decir? Soy muy detallista, intento apoyarla mucho y seguirla en las locuras que tiene, como lo hizo mi madre conmigo. Y aquí el resultado, le decís vos. Y somos muy cómplices también, eso me llama mucho la atención. ¿Nunca fue un impedimento para que vos trabajaras? No, para nada. Siempre conté con el apoyo de mi familia, también de los abuelos paternos. La verdad es que siempre me apoyaron muchísimo y es muy importante a la hora de ser padre contar con ese apoyo para poder seguir cumpliendo con las tareas que uno tiene. Sobre todo cuando sos artista, que a veces tenés que terminar a altas horas de la noche, no es tan fácil. Pero ella también lo entiende, ella sabe cuando mamá tiene que ir a trabajar. Ella lo entiende y te apoya y colabora, así que soy muy agradecida de todo el contexto, tanto de familiar como de ella como hija. La verdad es que no me la complica, vamos a decir las cosas como son. Bueno, podríamos hablar de muchísimas cosas, muchos proyectos que has tenido, obras de teatro, de televisión, radio. La verdad que sos multifacética. ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que vos decís? Bueno, esto me llama la atención, esto es lo que quiero hacer de aquí en adelante. ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo nuevo que te apasiona? Lo nuevo, qué interesante. Bueno, si hablamos de lo nuevo, porque ya te comenté de mis 2 pasiones en lo que es el teatro y la comunicación, estoy bastante entusiasmada con todo lo que es la parte digital.
el marketing, la parte de marketing digital, la informática, porque está avanzando tanto la comunicación, tenemos tantas posibilidades de estar cerca, de difundir, de apoyarnos, que me gustaría poder dominar todas las herramientas. Como te decía, tenés que formarte constantemente, trato de seguir estudiando siempre. En este momento estoy terminando una especialización en marketing digital y ya estoy viendo otras carreras que me gustaría ir abordando, pero sobre todo para ponerlos a disposición de lo que ya son herramientas que tengo. O sea, creo que siempre hay que seguir formándose. En este caso vimos la utilidad de lo que es Internet, de lo que son diferentes aplicaciones y cómo pueden estar al servicio de otros rubros. Bueno, eso me interesa muchísimo, poder abordarlo y conocerlo, dominarlo y usarlo en pro de los proyectos que surjan. ¿Y en teatro tenés pensado algo? Ay, en teatro... Bueno, ahora estamos en una situación muy especial, ¿no? Pero creo que las proyecciones vienen para el año que viene, más que nada, ¿no? Sí, estamos abordando algunas obras para el año que viene. Siempre intento darme algún gusto a abordar, porque uno tiene que vivir de esto, uno sabe que tiene que rendir, y hay algunos proyectos que los hace sin esa intención. Los musicales, por ejemplo, son proyectos muy riesgosos. ¿Por qué? Porque es un número muy grande de gente que está detrás del proyecto, y si te llega a ir medianamente bien, no hay problema, pero si por X motivo pasa algo, claro, en lo que no puedas tener el número de espectadores que uno esperaba, puede que no sea redituable. Entonces, trato de elegir los proyectos también por un interés personal, porque me cope el texto, porque me cope el equipo, la propuesta, y creo que uno de los objetivos es poder seguir haciéndolo. Muy bien. Bueno, gracias, Cintia, por la visita. Gracias a vos, Carlos. Un gusto haberte conocido. Tenés una de las sonrisas más lindas de la televisión y de la radio. Aparte, siempre te estás riendo, siempre estás contenta. Digo, no te conozco una faceta seria, por ejemplo. O sea, en el buen sentido, ¿no? Me gusta transmitir buena onda. Trato de... A todos nos pasan cosas en la vida, pero creo que la forma de salir adelante es tratar de transmitir buena energía. Me han reconocido incluso por la risa, y lo cual me da mucha gracia, porque en la radio uno se ríe y no tenés el apoyo de la imagen. Es mucho más difícil reconocer una risa. Y bueno, en el gimnasio, luego una clase de gimnasia, vino una compañera y me dijo: ¿vos sos Cintia, la de la radio? Y le digo: sí, o sea, te saqué por la risa. Así que bueno, eso simplemente demuestra que me gusta lo que hago y que lo disfruto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, prontamente te tendremos otra vez para conversar con otro tema. Me quedó algo. ¿Qué? El teatro en el interior. Ay, cómo me encanta. He ido a hacer funciones puntuales. Me encantaría poder recorrer todo el interior, porque además sentís que te reciben con una forma maravillosa, te tratan con cariño, se disponen a ver el espectáculo, a disfrutarlo como debe ser. No tengo más que palabras de cariño para el interior de las veces que he ido. Me encantaría recorrer todo el interior nuevamente y espero poder hacerlo. Bueno, quizás algún proyecto que pueda salir de gira por el interior. Y vamos a pensar algo. Se podría hacer algo. Bueno, gracias, Cintia. Gracias, Carlos. Llevo en el corazón cacho de todo, yo hago un cacho de todo y un poco de tango para no olvidarme quién soy. Me fui volando como una hoja que sacude.